Bueno, en esta primera parte del curso vamos a hablar un poco del Big Data porque pues nuestros algoritmos van a estar orientados en buena medida a manipular este tipo de tecnologías y de allí entonces la importancia de que miremos un poco qué es el Big Data, ¿sí? Pues generalmente se asocia a lo que llaman las 5B. Sí, vamos a hablar un poco de ellas, pero desde el punto de vista, por supuesto, algorítmico. Pues la primera tiene que ver con el volumen, ¿cierto? O sea, nuestros algoritmos tienen que enfrentar el reto de manipular grandes volúmenes de datos. ¿Esto qué implicación trae respecto a las técnicas algorítmicas que ya conocemos? Es que generalmente las técnicas algorítmicas que conocemos logran manipular toda la información que se les entrega, tal como se les entrega, y trabajar sobre toda la población de datos. En estos casos no siempre va a ser posible, entonces necesitaremos de técnicas algorítmicas que lidien con ese volumen de datos, bien sea porque tiene aproximaciones probabilísticas o logra representar la información de una manera más compacta sin que se pierdan las propiedades originales de la información. La segunda característica tiene que ver con la velocidad con la que se generan los datos. Un ejemplo clásico es un string de datos que está siendo generado desde muchísimas fuentes y que están llegando a un servidor donde necesitan procesarse, responderse en segundos preguntas sobre las características de esa información, sabiendo que ni se conoce el tamaño de la información, ni se conocen las características, sino que hay que tratar de, por ejemplo, sacar muestras representativas de esa información y tomar decisiones sobre lo que nos están preguntando. Una característica adicional es que vamos a manipular información muy variada. O sea, aquí ya no solo vamos a manipular información alfanumérica, sino que podemos hablar de información que representa el genoma humano, de información que representa imágenes, que representa videos, que representa documentos, o sea, del más variado tipo, y nuestros algoritmos deberán entonces estar en condiciones de manipular cualquiera de esta información. Un cuarto elemento tiene que ver con la veracidad. ¿Y qué consiste la velocidad? Es que nosotros vamos a desarrollar unas técnicas algorítmicas a lo largo del curso que por supuesto vamos a ser muy cuidadosos en que nos arrojen los algoritmos desde el punto de vista técnico de la mejor manera. Pero los datos de entrada, pues por supuesto van a influir en los resultados. Y una característica que tiene la información que se ha generado en las últimas décadas es que no siempre es muy veraz, puede tener sesgos, puede tener ruidos, y nuestros algoritmos deberían entonces contemplar esa característica, tenerla muy en cuenta para poder hacer alguna consideración cuando se quiera entonces obtener algún resultado con esa información. En esta gráfica lo que estamos presentando es una línea del tiempo de cómo ha crecido la información digital. Arranca desde 1970, pues no de una manera caprichosa, sino porque aquí en esta época, previamente también hubo información digital, por supuesto, pero en esta época surgieron las bases de datos relacionales, que maduraron especialmente durante los 20 años siguientes, al punto que llegaron a ser, o son hoy tecnologías muy maduras y soportan lo que es la operación de la mayoría de las empresas en términos de los sistemas tradicionales clásicos que soportan las labores normales de una empresa. Y por acá, mire que en algún momento empezó a surgir entonces otro tipo. Esta información tenía una característica que es la que llaman información estructurada, y generalmente era información de carácter alfanumérico. En algún momento se empezaron a introducir otro tipo de documentos e información, pero no tuvieron variaciones sustanciales. Por acá, más o menos por 1994, cuando surgió la web, miren que inmediatamente cambia la naturaleza de la información que se empieza a generar. En la web 1.0 mucha gente empezó a generar páginas, por acá surgieron los motores de búsqueda y surgieron el comercio electrónico y una serie pues, de desarrollos que posibilitó la web. Llegó un momento en que surgió la web 2.0, cuya principal característica diferente respecto a la 1.0 es que ya los usuarios no solo podían entrar a leer páginas web, sino que podían agregar contenido. Entonces por aquí surgieron plataformas como las redes sociales, como las plataformas de video que dispararon el crecimiento. También surgió el smartphone que por supuesto no solo se popularizó, sino que es un dispositivo que captura y genera información digital permanentemente, y de allí el crecimiento pues exponencial.
hubo muchos otros fenómenos, pues yo no voy a agotar todos, pero ya esa información presenta las características que acabamos de presentar en la diapositiva anterior de velocidad, variedad, veracidad, etcétera. Ahora, nos vamos a concentrar a partir del 2000 y vamos a hacer un recuento de algunas tecnologías que han ido marcando un hito y que en alguna medida han determinado que estos algoritmos que vamos a ver en el curso hoy juegan un papel muy importante. ¿Sí? El primero es que el surgimiento, la publicación de un paper donde se hablaba de MapReduce, que no es otra cosa que un modelo de programación para procesar grandes conjuntos de datos usando un paradigma paralelo distribuido. Y también surgió lo que se llamó el Google File System, un sistema de archivos distribuido escalable para grandes datos distribuidos y para procesar aplicaciones intensivas en el uso de datos. Estos dos vamos a ver en el curso que son un gran soporte, esa idea inicial, un gran soporte de los algoritmos que vamos a construir paralelos y distribuidos. Paralelamente iba creciendo la información digital, proyectos como el genoma humano, pues plantearon grandes retos a la algoritmia, surgió una disciplina como la bioinformática, por ejemplo. Aquí aparecen, pues, obviamente el manejo de la información multimedia, esto es un paradigma importante. Aquí la información multimedia cobró una relevancia que mis fotos, mis videos, etcétera, el audio. Y esto permitió entonces, también va generando retos desde el punto de vista algorítmico. Se desarrollan nuevas tecnologías, de nuevo lideradas por Google, como el Big Table. Se introduce el smartphone, que ya hablamos que marcaba un hito en temas de generación de información digital. Surgen tecnologías como el blockchain y este paper, pues, que es famoso y por todos conocidos. En el curso vamos a ver algunos algoritmos que soportan estas tecnologías. Y en el 2012, como desarrollo de este primer paradigma MapReduce, se crea Spark, que es un motor computacional para programar tareas a través de un clúster de computación. O sea, vamos a hablar de lo que es la computación en la nube y los algoritmos, cómo se construyen para la computación en la nube. Y sigue creciendo la información digital, como ya hemos reseñado en varios casos. Aquí es con un proyecto en el Reino Unido, que es el mayor repositorio de información de biología, ¿sí?, en el mundo, y que para esa fecha tenía cerca de 20 petabytes, y esto sigue creciendo. Y más recientemente, pues, el lanzamiento del ChatGPT, ¿cierto?, el Large Language Model, que no es otra cosa que un modelo de generación de conversaciones entrenado a partir de grandes volúmenes de datos. Todos ellos, pues, han ido marcando hitos en términos de las implicaciones que se tienen para la informática, ¿sí?, y son, por supuesto, temas que en el curso veremos y nos tendrán implicaciones para nosotros.